Y esto ocurre ahora, nuevo parte médico sobre la salud de Bastián. Jimena Paternoster. Jimé. El Ministerio de Salud gallego de la provincia de Buenos Aires acaba de enviar el nuevo parte que dice que durante la tarde de ayer se intentó retirar de manera programada el respirador para evaluar si el paciente podía respirar por sus propios medios. Se evidenció falta de respiración espontánea de probable origen neurológico, por lo que fue necesario reanudar la asistencia respiratoria. Se realizó una interconsulta con el servicio de otorrinolaringología para programar una traqueotomía con el objetivo de asegurar una vía respiratoria más estable. En el día de hoy se realizaron estudios complementarios para evidenciar daño en el sistema nervioso central, pendiente informe definitivo. El paciente continúa bajo estricto control médico y pronóstico reservado. Esto es lo que asegura el parte médico de Bastián enviado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Y entonces sí confirmamos que lo que la mamá había ya comunicado por las redes sociales en relación a esta resonancia magnética tiene que ver con estos estudios complementarios, Antonio, para poder evidenciar si Bastián tiene daños en el sistema nervioso central. Y el otro punto interesante es que ya se programó realizarle una traqueotomía. No eso para asistirlo mecánicamente permanente. El tema es las secuelas que le quedaron en el cerebro a Bastián. Ahí está, creo que ahí está la gran preocupación de los médicos. Si hay secuelas o si no, porque tengo entendido que unas pruebas que se hacen a prima facie es ir lentamente, primero bajar la sedación y después ver si podés respirar por tus propios medios. Y como el único músculo que no depende del cerebro es el corazón, están viendo si el aparato respiratorio puede llegar a funcionar bien, que recordemos que no es mecánico. Entonces ahí tenés el otro tema. Por eso dice que ayer intentaron hacer esto, intentaron que Bastián respire por sus propios medios y evidentemente la prueba falló porque se evidenció la falta de respiración espontánea por un posible origen neurológico. Claro. Lógicamente, por eso la programación para realizarle esta traqueotomía y así, estabilizarle la respiración. Sin ánimo de opinar nada, ¿no? También tiene que ver, recordemos que nos contabas vos, cuando hacen la tomografía encontraron fracturas de cráneo. O sea que hubo un daño en el cráneo y tienen que profundizar ahora si el daño es cerebral. Sí, y hay que recordar también, Gallego, que estas fracturas de cráneo se las diagnosticaron 4 días después del accidente. Claro. Y con el diagnóstico de la tomografía de las fracturas del cráneo también llegó la información de la válvula que debieron ponerle en el cráneo para poder quitarle la presión que tenía. Claro, hay que ver dormir. si esa presión intracraneal estuvo desde el minuto 0. Porque eso claramente también puede generar los daños neurológicos de los que ahora se está evaluando si los tiene o no. Y al 4º, 5º día se le aplicó la válvula para poder quitar, monitorear y controlar esta presión en el cráneo. Veremos a ver qué dice. Los resultados de estos informes complementarios, como dice el parte, son justamente para evidenciar el daño en el sistema nervioso central y también aseguran que por la tarde tendremos el informe final con esta información delicada también como la situación por la que está atravesando la salud de Bastián. Sí, no, evidentemente está, digamos, como vos lo referías la primera vez que salimos al aire con el tema Bastián desde este hospital, referías que los médicos eran, digamos, muy prudentes, muy cautos y hablaban de estado reservado permanentemente, ¿no? Sí, y continúan diciendo, el parte de hoy, Gallego, termina diciendo literalmente que el paciente continúa bajo estricto control médico y pronóstico reservado, continúa en la unidad de terapia intensiva aún al día de hoy. Es
es lo que decíamos, ¿no? El minuto en minuto, después de tantas intervenciones quirúrgicas y de tantas complicaciones en el cuerpo entero. La mamá pedía que se rece por él para que sane su cabeza y sane su columna. Bueno, esto también nos hace pensar que más allá de los daños en el sistema nervioso central, evidentemente es todo el cuerpo de Bastian el que está muy comprometido. Es un paciente que está en una situación compleja y que continúa requiriendo las intervenciones interdisciplinarias del hospital, ¿no? Y esto habla también de los daños que le pueden llegar a quedar a Bastian una vez que reciba el alta, si ojalá así suceda. Sí, las secuelas, ¿no? Las secuelas son, hay que ver cómo quedó, como decís vos, la madre habla de la columna, hay que ver si tuvo un golpe muy fuerte en la columna, cómo está la médula, hay que ver, bueno, como decís, estamos hablando de cómo quedó el cerebro, si tiene un daño cerebral o no, porque la fractura de cráneo, digamos, no es una fractura menor. Hubo que descomprimir la presión del cráneo sobre la bóveda craneana. O sea, ¿te imaginás que estamos frente a un chiquito que está realmente muy, pero muy complicado? Está en un muy buen lugar. Aclaremos que está en un lugar, pero con profesionales de la mejor calidad. Inclusive los primeros auxilios que tuvo fueron muy buenos, pero ahora está en un lugar donde tenía que estar al principio. Y esto le va a generar más tranquilidad, pero esto me parece que recién empieza. Aquí me va a ser largo el proceso, ¿eh? Va a ser un proceso largo. La traqueotomía, bueno, digamos, es un proceso natural, teniendo en cuenta que hay que asistirlo mecánicamente, y vos tenés que el oxígeno que ingresa por los tubos para que vos puedas respirar, te genera un daño muy fuerte en las cuerdas vocales. Sí. Por eso lo mejor es la traqueotomía. Y ¿Me después subís el retorno, Flor, por favor? Y después viene todo lo otro, que es, bueno, a ver, el daño. Todavía, por eso van hablando de tratamientos neurológicos para ver si hay un daño recurrente o permanente o no. A ver, Jimena, ¿nos escuchás bien? Sí, ahora sí, Antonio. Obviamente vamos a estar atentos a lo que suceda con este informe de los estudios complementarios. Vuelvo a decir, es la resonancia que anunció la mamá de Bastian a través de sus redes sociales hace un rato. Es la resonancia que se le está llevando a cabo a Bastian en este momento y es la que va a determinar si Bastian tiene daños en el sistema nervioso central. Y esto va a ser la clave también para entender cómo va a ser no solamente la evolución de Bastian, sino también la planificación de las diferentes acciones que se realicen en pos de ir mejorándole la vida y la calidad de vida a Bastian, que como decíamos, continúa internado en terapia intensiva, ahora ya con la certeza que se programó realizarle una traqueotomía para poder asegurar una vía respiratoria más estable, porque evidentemente, según lo que dice el parte médico, ayer intentaron quitarle la respiración mecánica para que pueda respirar por sus propios medios y se evidenció esta falta de respiración espontánea con un probable origen neurológico. Entiendo que desde ahí la necesidad de hoy hacerle esta resonancia para comprobar si estos daños neurológicos le están afectando directamente a la capacidad de respirar por sus propios medios. Muy bien, Jiménez, ya volvemos con vos, gracias.